En los estudios de Primero Noticias, Miguel Bosch, economista local, para hacer referencia y un análisis pormenorizado de lo que ha sido la presentación de este presupuesto 2019 ante el Congreso de la Nación. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Miguel, ¿cuáles son las claves o algunas de las referencias más importantes que debemos tener en cuenta en el marco de este proyecto que ha sido presentado para luego ser analizado? Bueno, en síntesis, 3 o 4 indicadores. Se fija un tipo de cambio promedio de 40,10, el mayorista, pero para el caso difícil. Una variación del tipo de cambio para este año que sería casi nula, y del año que viene también casi nula, con una estimación de variación de precios de este año de 34,8, casi 35, redondémoslo, y del año que viene del 23, una previsión de caída del producto en 2,4 este año y 0,5 el año que viene. Lo que se lograría, porque son los objetivos, a la larga algunos de esos son los objetivos, por ejemplo, incrementando las exportaciones en un 21%, que esa parte es creíble por 2 motivos. La diferencia, lo que se perdió mucha exportación de granos, porque este año no tuvimos buena cosecha, pero tenemos que pensar que estamos apoyados sobre una expectativa de ventas hacia el exterior, que bueno, hay que ver si todavía se puede llegar a eso. Estos son los primeros indicadores que uno ve en la discusión del presupuesto recién entregado. Ahora, hacías referencia recientemente a los diferentes factores y decías, bueno, este factor es creíble. Claro. Me das un indicio de que el resto no lo es. ¿Por qué no lo es? Y porque ya estamos arriba de esa variación de precios para fin de año de la proyección. A ver, digámoslo de esta manera. Si estamos casi al 25, para dar números redondos, de 25 ya, y nos quedan meses muy calientes en lo que se llama precios, no va a ser 35 este año. Entonces ya ese no es creíble. Y si el tipo de cambio, para que se mantenga constante, tiene que haber una oferta de eso. Por eso la previsión de las exportaciones. Tiene que haber una fuerte oferta de divisas para que no crezca, ¿sí? Porque a veces crece solo porque la gente atesora, gente y grupos y de distintos tamaños, atesora, se resguarda en dólares, ¿sí? Entonces eso hace que en principio haya mucha demanda. Para que se mantenga constante tiene que haber mucha oferta, y eso es difícil de pensar. También lo voy a decir, si el año que viene tuviéramos 23 de inflación o de variación de precios, si eso ocurriese, el tipo de cambio, dejarlo 40, es perder el 20% de vuelta, es volver a tener un dólar barato, entre comillas. Y acá hay una discusión que siempre cuesta. ¿Es bueno o malo el dólar? ¿Alto o bajo? Bueno, lo único que yo sé es que a las industrias que quieren exportar, el dólar que es barato no les sirve. Sirve para el que quiere viajar. Y el que quiere importar, el dólar barato le sirve. Después tenemos un problema de que importamos energía, que la importamos con subsidios. Entonces, un dólar barato hace que el subsidio no sea tan alto en la energía, el combustible. Pero si el dólar sube, el déficit crece solo por eso. Lo mismo en el tipo en la tasa de interés. Esto lo he vivido en la historia, se vive en la historia económica argentina cada 5, 6, 7 años, y a veces fuertemente cada 15 y 20. El problema es que nosotros deberíamos tener un tipo de cambio estable, que es lo que no tenemos, para acomodarnos a esa situación, y que el tipo de cambio no sea el determinante de nuestras exportaciones. Tiene que ser nuestra competitividad. Pero ahí entramos en una crisis, y ahí empezamos con el tema de la credibilidad también en los indicadores. A ver, para exportar, también tenés que exportar compitiendo al mundo. ¿Y qué industria está preparada para exportar? Pongamos un ejemplo. En marzo del año pasado, lo dije acá, en un programa de acá, cerraron 2 empresas textiles porque el dólar estaba barato, en marzo del año pasado. Estaba barato y bueno, se abrió la economía, llegaron ropa de China y ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, cerraron. En Concarán. Hoy no hay forma de abrirla porque se hizo conveniente, porque ya está cerrada, la gente no vive. Entonces no es fácil en un año reconstruir el tejido productivo.
y para competir. Claro, ¿Sí? Exactamente, perdemos oportunidades. Sí, Digamos. totalmente, y cuando se pierden es muy difícil recuperar. Ahora, ¿cuál es la proyección de la economía argentina si estas variables anunciadas justamente no se ajustan a lo que está proyectado? Claro. Yo creo que hay algo que va a hacer el gobierno, que es mantener el déficit cero, porque no va a quedar otra. Yo, si después vemos algunos de los gráficos, acá sí. Vamos a empezar a ver en las cuestiones que el gobierno no va a poder, porque no tiene otra, no va a tener mucho margen. Y entonces no tiene cómo financiarlo a ese déficit, si sigue creciendo. Y entonces, en ese sentido, si la variación de precios está por encima, si el crecimiento está por debajo y encima tengo que seguir corrigiendo el déficit, pensemos que si crecemos de menos, tenemos menos ingreso del Estado, ¿eh? O sea, hay que seguir ajustando para llegar al déficit y no debería ser un año positivo. Fácil. No va a ser. Miguel, vos trajiste algunos esquemas, algunos gráficos para poder visualizar algunas de las medidas y el análisis de las mismas, así que a continuación vamos a ver los gráficos. Mira, este es un ejemplo de la dificultad que tiene la Argentina para generar industrias que compitan. Ajá. Fíjate un ejemplo. Entre 1900 y 2004, y no quiero entrar en los últimos años, para no entrar en la discusión de si uno es pro o es contra, y mira, ahora digo pro y parece de pro, pero no, era, ¿viste? Bien, hasta bien, eso. sí, Salgamos sí, de ahí. 17 veces la Argentina cayó por debajo del 5% de crecimiento, es un indicador muy categórico de capacidad de compra. Y Suecia 2, 17 veces. 17 veces se destruyó una capacidad productiva. Esas 17 veces hacen que la gente se acostumbra y dice, bueno, ahora yo voy a hacer una fábrica. ¿Qué fábrica hago para eso? Al mismo tiempo, 38 veces creció por encima, más veces que Suecia, casi más del doble. Más veces crecimos por encima del 5 respecto a Suecia. ¿Qué hicimos con esa plata? Y si yo sé que el año siguiente voy a caer, no la pongo en fábrica, no la pongo en capacidad productiva. Y cuando no la pongo en capacidad productiva, o la atesoro en dólares, o la atesoro me la llevo afuera, o en departamento, que no aumenta la capacidad productiva. Claro, que a la larga no produce una vuelta para el país. Exactamente, entonces no estábamos preparados. Y eso nos va dando la pauta de que esta discusión es una discusión de largo plazo. Si vemos, si vas cambiando y vamos viendo algunos de los gráficos, te vas dando cuenta de cuánto significó este tipo de datos. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, dejamos de crecer tanto y hoy tenemos un problema de déficit fiscal? A ver si lo vemos. Vamos viendo entonces el siguiente gráfico. Mira, ahí lo tenés. En los últimos 70 años, mira, porque lo veo ahí, porque estamos en ese periodo un poquito más corto, pero nosotros 7, 10 años tenemos superávit fiscal. Déjame darte un ejemplo. Desde 1990 a hoy, no puedo decir otros momentos porque no lo pude calcular, el déficit fue de 210.000 millones de dólares. O sea, alguien nos tuvo que prestar, o emitimos dinero para cubrirlo, o vendimos fábricas, las joyas de la abuela, el Estado cuando se privatizaron las cosas, para cubrir un déficit que en nuestro país no nos prestan ilimitadamente. Entonces hace que hoy, por ejemplo, necesitamos pensar sí o sí en el déficit cero. Ojo pero ¿cómo? Exactamente. Claro, porque hay gente que no llega a fin de mes. A ver, en esto con un costo social muy grande y también con un achicamiento de todas las estructuras del Estado que es fenomenal, ¿no? Claro, a ver, el problema es que si no lo hacemos, seguimos igual. Seguimos igual. Vamos a seguir cayendo, vamos a hablar claro, cayendo en el largo plazo. La senda que teníamos de largo plazo nuestra, o sea, nosotros teníamos un ingreso promedio de los individuos hasta 1930-35 igual al promedio de los países hoy desarrollados, durante muchos años. O sea, vamos a decir, estábamos en la senda de crecimiento de los países de largo plazo y nos separamos. De estar iguales, hoy tenemos menos de la mitad. Esa diferencia hace que el Estado no tenga recursos, no tiene capacidades,
Y entonces yo, para decir el porqué de estos datos, el problema es que la estructura productiva argentina se está haciendo en muchos años de manera ineficiente, no preparada para competir, y eso hace que entonces uno termina diciendo, che, pero para el año que viene todo eso importa, y sí, porque no estamos preparados para competir, no estamos preparados para corregir, contener, y perdóname que te diga, contener la demanda social, lo que significa un ajuste, por ejemplo, que Noruega lo tiene. Miguel, el ministro de Hacienda hacía referencia a que es un presupuesto que contempla justamente a los sectores más vulnerables, puesto que aumentan las asignaciones a determinados sectores, ¿no? Sí. Bueno, como la salud, la ciencia, la tecnología. ¿Es tu parecer o en realidad con esta tentativa de equilibrio fiscal realmente no se va a visibilizar? Claro. A ver. Todos tienen razones porque cada uno mira la parte que quiere ver. Indiscutiblemente que hay partidas, yo no las conozco en detalle, está siendo presentado, pero hay partidas que seguramente tienen que ver con incrementar cierta asistencia, pero hay otras que no. A ver, pongamos el ejemplo, la empleada doméstica hoy tiene un subsidio bajo en el gas, pero el consumo no lo cubre, no lo puede pagar. Y ese segmento ya no vuelve el subsidio, no tiene posibilidad tampoco el Estado, estuvo mal desarrollado. Acá hago también una observación. Cuando vos generas un subsidio generas dos efectos. Uno es de mayor gasto, porque es más barato, entonces me oriento a eso que consumo más. Y encima dejo de discutir mis ingresos, porque total los cubro. Hoy le sube el gasto y no tiene capacidad, no le devuelve el sistema. Claro. Sí a alguna parte, pero no a todas. Y el promedio, y esto hay que decirlo, lo que pasa es que es fácil decirlo cuando un país sale de una guerra, decir, miren, todos perdimos y hay que empezar de vuelta. Y acá es difícil decirlo y ser políticamente correcto, pero hoy, el año que viene vamos a perder todo. Pretender que no perdemos este año y el año que viene. Y es algo cíclico aparte, ¿no? Eso es también la diferencia de 17 los veces caímos por encima en 100 años. Vamos a seguir compartiendo algunas de las plaquitas que trajiste para que nos expliques un poco. Bien, la inercia de precios. Veamos esto, en el año 2004 el litro de combustible acá en Río Cuarto de la nafta super en una YPF costaba $1.43 pesos. Fíjate cómo se va yendo, en el 2015 ya multiplicado por 8 como y pico veces, casi 9, 12,49, hoy 38,19. Esa inercia no se frena de golpe, no se puede frenar de golpe. Entonces, entonces yo voy a responder con estos datos, me fundamento en ejemplos como esto para decir, y no es tan fácil hoy bajar de un 40 a un 20, sin grandes costos también. No es tan fácil. Eso es un ejemplo. Bien. Vamos a seguir con otros datos. Bueno, mira, lo importante es que se vea de lejos. Es lo que dije hace un ratito. Hasta 1935 teníamos más o menos el promedio mundial. Era la línea oscurita, digamos, era una línea violeta, pero no sé cómo se ve en el televisor. Y la naranja es el promedio de los países desarrollados. Nosotros estábamos ahí. Bueno, ¿sabes cuánto significa eso? Entre 23 o más PBI. No tendríamos el 30% de pobreza. Claro. Pero encima, ahí, lo que vuelvo a decir, no tenemos colchones para cubrir los ajustes. Yo te mencioné el caso de Noruega. Noruega, habría que hablar mucho de Noruega cuando encontró el petróleo del Mar del Norte, pero lo que sí es cierto, que no se lo gastó, como de hecho lo gastó Venezuela. ¿Y qué hizo? Tiene un fondo anticíclico que es más de 2 veces su PBI. Claro. Podrían vivir 2 años sin producir porque se cayó la economía. Bien. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, bueno, a raíz de eso, no tenemos condiciones estructurales para hacer frente a las crisis que tenemos y encima con inercias inflacionarias, por ejemplo, y productivas, que hacen que el año que viene no es de buena expectativa. Lo digo con mucho dolor. Y también la responsabilidad que han tenido los diferentes dirigentes políticos, ¿no? En la puesta en marcha de diferentes acciones y políticas económicas. Es evidente. Claro. A ver, y ahí de vuelta, en el gráfico ese del déficit que ya pasamos, lo mostraba. Es decir, pero no es este año, no es el año pasado ni hace 10 años. Es de muy largo plazo. Es un plazo, exactamente. Lograr entender eso,
porque vamos a tener que hacer un esfuerzo, y es difícil decirlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque no es sustentable vivir como estamos viviendo sobre esa senda de crecimiento de largo plazo. Pasamos al siguiente gráfico ahora. Claro. Bueno, y eso fue la síntesis de lo que decíamos de los indicadores del presupuesto, para decir justamente, a ver, ¿es creíble ese tipo de cambio? No. ¿Es creíble esa inflación? No. ¿Es creíble las exportaciones? Sí, pero no cubre cuando vos lo otro no se dio. Entonces, en definitiva, y yo hoy, sin fuentes de crecimiento, porque tampoco lo hablamos, pero no tenemos fuentes de crecimiento como lo tuvimos en el 2017, que sí la teníamos, y ese 0,5 hasta va a ser difícil. ¿Cuál sería la actividad que podría, no sé si se puede decir de esta manera, salvarnos a los argentinos? ¿En el corto plazo o en el largo? En el largo plazo. Sí, nuestro país tiene que industrializarse, yo no tengo ninguna duda, es un sector, tiene ventajas comparativas para industrializarse el sector de los alimentos, pero tiene que tener la capacidad para eso. Ejemplo, no podemos trasladar los granos en camiones por las rutas, los granos brutos, como los trasladamos. Tenemos que tener capacidad de largo plazo en las reglas de juego. Entonces, el sector industrial es un segmento importante para nosotros estar frente al mundo. Nosotros no estamos preparados tecnológicamente porque nosotros tenemos un retraso estructural en tecnología de 40 años. Sí, para empezar a competir en ofrecer productos tecnológicos a nivel mundial, no estamos preparados. Entonces hoy vamos a tener que ir a esto. Pero eso, déjame darte un ejemplo. Yo quiero hacer este vaso, una fábrica de hacer vasos en Estados Unidos, en Europa, le doy 16 años a la fábrica para que me devuelva lo invertido con su costo de oportunidad, bueno, ese técnico que yo puse. O sea, pones $1 millón, en 16 años te va a devolver $1 millón más lo que hubiese ganado en el banco. Claro. 16 años, 17 veces caímos por debajo del 5%. No pasan 16 años y ya caímos. Entonces en la Argentina se le pide, para hacer una industria, para construir, fabricar, hacer una fábrica, le damos máximo 8 años. En la mitad de tiempo que se le da en Europa. En el resto de los países, claro. Tiene que ser el doble productivo, pero por algo no lo es. Estamos en un círculo vicioso. Bueno, Miguel, te agradecemos el paso por Primero Noticias, un análisis bastante pormenorizado, como decíamos, de las distintas variables y de lo que se ha presentado en el presupuesto 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Iniciamos una pausa, ya volvemos con más.